Buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor me lo bendiga abundantemente en esta noche. Esta noche estaremos leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras como Él nos manda y haciéndolo de esta manera para que también usted que va a ver este video sea partícipe de lo que estamos hablando, de lo que estamos predicando, porque para eso nos llamó nuestro Señor. Para eso nos llamó Dios, no para que nos quedemos sentados en la banca, sino para instruir a otro en el camino de la justicia, en el camino de la verdad, la única verdad. Esta mañana yo estaba hablando con mi padre sobre la resurrección, sobre el rapto de los santos, que el rapto de los santos viene junto con la resurrección, de acuerdo a la palabra de Dios y al testimonio de nuestro Señor Jesucristo el Mesías. Entonces, si vamos al libro de Juan, del apóstol Juan, capítulo 11, versículo 17, ahí vemos una doctrina donde ya Marta estaba adoctrinada con esa doctrina en cuanto a la resurrección. Y podemos ver aquí, como yo estaba hablando con mi padre esta mañana, estamos interactuando la Biblia, yo siempre lo hago con él. Lo que yo no entiendo, yo se lo pregunto a él porque nadie lo sabe todo. No somos perfectos. Y lo que él no entiende, yo se lo aclaro y así sucesivamente y nos mantenemos siempre ahí. Pues bien, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 11, del versículo 17 en adelante y después vamos a hacer comparaciones con esta misma doctrina para que nos demos cuenta que el rapto viene junto con la resurrección, el rapto de los santos. Dice así la palabra del Eterno, que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro, o sea, Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por las muertes de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Aquí viene en el versículo 24, donde ya Marta tiene la doctrina de la resurrección y sabe la doctrina de la resurrección y sabe cuándo los muertos resucitarán. Ya ella tiene la doctrina en su corazón. Dice así en el versículo 24. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En otra traducción dice en el día postrero, que es lo mismo. Entonces, ¿dónde es que el Señor va a resucitar los muertos? En el día final, le dice Marta. Yo sé. Marta dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y que crea en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dice la Marta. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Pero lo interesante de esto es que ya Marta tiene la doctrina de la resurrección, de ella sabe cuándo los muertos van a resucitar. Aunque su hermano Lázaro esté muerto, pero ella tiene la esperanza que en el día final, en el día de la resurrección, nuestro Jesucristo, nuestro Mesías, va a resucitar a los muertos, porque Él lo dice. En los últimos días, en el libro del Apocalipsis, en el último día, yo resucitaré a los muertos. Ellos hay dos resurrecciones que faltan, que es la resurrección del día del juicio final, los que no resuciten en unión con el Mesías, porque Él lo dice muy claro: bienaventurado los que a partir de ahora
tienen parte conmigo en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Entonces, dichosos son los que despierten y resuciten en la primera resurrección en unión con el Mesías. Por eso que usted tiene que morir en unión con el Mesías, apartado del pecado, limpio, sin mancha, cada día más apartándose del pecado, de la idolatría, del adulterio, de todos los pecados, todo lo que corrompe al hombre, usted se va apartando. Entonces, aquí volvemos y leemos en el capítulo 11, versículo 24, contestó Marta. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, en el día postrero, dicen algunas, resurrección. Entonces nos damos cuenta que la resurrección viene junta, la resurrección viene junto con el rato. Vamos a buscarlo, vamos a seguir buscando Biblia, porque esto es con la Biblia que vamos a seguir hablando. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Entonces aquí vemos que la resurrección y el rato vienen juntos. Entonces ya Marta sabe que en el día final, Marta sabía que en el día final su hermano Lázaro resucitaría. Y ella tenía esa doctrina en su corazón, dijimos. Pero como Jesús era el dador de la vida, ella no lo sabía. Ella sabía que Jesucristo, que era el Cristo, el Hijo de Dios, pero no sabía que ella estaba hablando con el dador de la vida, con el que nos resucitará en el día final, dice la palabra. Entonces dice así, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, perdón, versículo 16, la primera carta a los tesalonicenses. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos, con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces ahí vemos que el rapto y la resurrección vienen juntos. Porque si los muertos, porque el Señor mismo descenderá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán, resucitarán, dice en otra versión, primero. O sea, los muertos tienen preferencia, los que murieron en unión con el Mesías, tienen la primera preferencia de subir al cielo o de ser transformado o de ser arrebatado primero que lo vivos, porque dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces vamos a seguir buscando. Dijimos que en el día final, a ver qué dice el mismo Pablo, aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo lo que está queriendo decir que de aquí a allá todavía va a haber mucha gente vivo. Porque cuando Pablo dice no todos moriremos o no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. O sea, ya le dije que la resurrección y el rapto viene junta. Cuando suene la trompeta, los muertos resucitarán. Entonces, ¿qué dijo Marta? ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Sí, yo sé que resucitará. A la final trompeta, mírelo aquí, es el rato.
a la final trompeta, en el último día, dijo Marta, en el día postrero, también dicen en otras traducciones, y aquí dice a la final trompeta, o a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos, para ese entonces. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Es necesario, dice Pablo. Pero cuando lo corruptible se haya vestido de incorruptible y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, hablamos que la resurrección viene junta con el rapto. Lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Entonces eso fue lo que Marta le dijo a Jesús. Juan capítulo 11, versículo 17. Ahora buscamos el 24. Marta le contestó, yo sé que él resucitará, o sea, Lázaro, en la resurrección, en el día final. Y Pablo vuelve y lo menciona, a la final trompeta, a la trompeta final. Los muertos se resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque no todos dormiremos, dice Pablo. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Porque todavía dice la palabra de Dios que hasta el fin habrá guerra. Porque habla de la final, en el día final, pero en el día final donde se cumpla lo designio y lo secreto de Dios. Porque después de eso, después del rapto de la iglesia, de los santos, después del rapto de todos los santos, entonces vienen las 7 trompetas de la ira de Dios. Pero ya los santos estarán parados de pie frente al trono en el mar de vidrio mezclado con fuego, que lo vemos en el Apocalipsis. Entonces el Señor le da orden a los 7 ángeles con las 7 trompetas de la ira de Dios. Y nadie podía entrar al templo hasta que no hayan pasado las 7 trompetas de la ira de Dios, dice el Apocalipsis. ¿Verdad? Porque es con palabras que tenemos que mirar esto para que no nos confundan. Porque el Señor dio muchas advertencias. Lo que pasa es que hoy en día, Mateo 24, la gente quiere como venir a manipular la Biblia, a manipular la palabra de Dios en Mateo 24. Y si no prestamos atención a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, estamos corriendo peligro hoy en día. Porque se están cumpliendo, las cosas se están cumpliendo muy rápida, su profecía. Dice así en Mateo 24, todas las advertencias que Jesús le dio a sus discípulos. Y la gente dice, no, porque lo de Mateo 24 es otra cosa. Aquí también habla del rapto. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él, les dijo, ¿veis esto? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciéndole, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? O sea, son 2 eventos. La venida de Dios y la consumación de este siglo o de esta era, dicen en otras traducciones. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin.
¿El fin de qué? De lo designio y secreto de Dios, lo cual él le dijo de antemano a su profeta que tienen que cumplirse, porque todavía hay muchas cosas que tienen que cumplirse en la agenda del Todopoderoso que no se han cumplido. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido a un aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, usted siga dando su testimonio, siga perseverando, siga escuchando el Mesías, siga guardando los mandamientos de Dios, sigue escudriñando su palabra, haciendo lo que Él nos dijo, lo que Él nos encomendó hacer. Y que si usted muere en esa obediencia con el Mesías, ahí usted va a la tumba a descansar, para después, en el último día de la resurrección, levantarse en el Mesías y recibir su recompensa. Como le dijo el ángel Gabriel, le dijo a Daniel, pero tú, Daniel, descansa, porque al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. ¿Por qué él dice el que lea, que entienda? Porque a partir de ahí es que empieza la gran tribulación. A partir de ahí es que empieza la gran tribulación, cuando el anticristo empiece a hacer esto. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en las azoteas no bajen a sacar las cosas de su casa. Y los que estén en el campo no vuelvan a tomar su capa. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, o sea, en sábado. En invierno porque estará muy frío. Entonces, en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no la ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo acontecerá jamás. Será tan grande la tribulación que eso no se puede ni pensar. Entonces, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno en el versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por causa de quién? De los escogidos, de sus santos, de los escogidos, de todos los escogidos. Entonces, si alguno os dice, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, está, o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristo y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ellos harán muchas señales. Míralo aquí. Falso. Que harán grandes señales y prodigios. Ellos harán grandes señales y prodigios. Ellos van a levantar los cojos, van a devolver la vista. Ellos van a hacer todas esas señales grandiosas para engañar a los escogidos. Ve
que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no lo creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero, del 29 en adelante, aquí viene un pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. Eso está en casi todos los profetas hablan de esa profecía, que inmediatamente después de esa tribulación, pero inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es para que nadie se quede. Donde quiera que haga santo, donde quiera que haya personas digno del Señor, digno del rato, se van ahí en ese rato. Porque Él primero manda a los ángeles con una gran trompeta, como lo dice el apóstol Pablo aquí, que no lo menciona, 4:16. Mírelo ahí, que la Biblia, las palabras de Dios son palabras de Dios, bendita y poderosa, digna de confianza. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces Él mandará a sus ángeles con gran trompeta, primero, a reunir sus escogidos, dice en Mateo 24, a reunir sus escogidos. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y echan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Cuando sucedan todas estas cosas que Él nos dijo, terremoto, hambre, pestilencia, terremoto por todos los lugares, cuando empiecen a suceder estas cosas, sabed que su venida está cerca. Entonces hay gente que dicen que no, que lo de Mateo 24 es otra cosa, pero la Biblia habla de la final trompeta. Cuando el séptimo ángel se disponga a tocar la última trompeta, entonces todo se va aplacando. Y ahí viene un alivio, como lo dice Pablo aquí, en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo lo dice y lo mienta aquí. Vamos a ver si lo encontramos el versículo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos orgulloso de vosotros entre las iglesias por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos
del reino de Dios, lo que decía los otros días, por lo cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego. Entonces ahí viene alivio. Cuando el Señor vaya mandando a sus ángeles a hacer justicia por nosotros en llama de fuego, porque Él mandará a sus ángeles, dice la palabra, a reunir sus santos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro, a sus escogidos. Entonces cuando el ángel se disponga a tocar la séptima trompeta, ahí todo se va aliviando. De ese alivio habla Pablo. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Porque nosotros no vamos a soportar la ira venidera de Dios, pero sí tenemos que pasar por tribulación, de acuerdo a la palabra, por persecución, por aflicciones, porque eso es lo que significa la palabra tribulación. Y lo podemos buscar aquí mismo, vamos a buscarlo aquí mismo en Google, antes de nada, para que usted vea lo que significa la palabra tribulación. No se confunda. Tribulación, significado. Tribulación. ¿Qué dice aquí? El significado de tribulación en San Google: pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Ese es el significado de tribulación. Porque tribulación y ira no es lo mismo. Ahora, el Señor sí nos salva de su ira, porque nosotros no estamos puestos para la ira, dice Pablo. Pero tendréis tribulación, si el Señor lo dice. Por causa de mi nombre, el mundo los odiará y lo echarán a las cárceles y a algunos le darán muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Entonces, a esa aflicción, a esa tribulación es que él se refiere. Van a tener pena, disgusto, aflicciones muy grandes que siente una persona. Gloria a Dios, que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dejarlo aquí el video. Hasta aquí, gloria a Dios. Mañana vamos a seguir, si Dios quiere, para que usted aprenda. Pero asimismo, mirando la palabra, estoy leyendo en la Biblia de las Américas esta noche. Yo tengo varias versiones porque me gusta comparar la Biblia en muchas traducciones para ver en cuál yo hago más el ajuste. Ahora ordené una Biblia, la Biblia textual, que trae el significado del texto, todo lo trae al lado. Ordené esa Biblia, me salió muy cara, pero para lo de Dios no podemos poner pero, para el servicio de Dios. Compré una tremenda Biblia, la que viene con tapa verde. Yo me guié con este muchacho, el nieto del difunto Gigi Ávila, que lo oí hablando de esa Biblia, y busqué la Biblia, la escudriñé y en verdad es buen material. La que es la Biblia textual, pero la que viene con la tapa verde. Es buena Biblia. Yo escuché que él dijo eso. Y primeramente le doy gracias a Dios y después le doy gracias a él porque me orienté con él. Y es así, aquí nadie sabe nada. Quizá algunos entienden el rapto de una manera, algunos dicen, no, la iglesia, los santos no se van a ver en la tribulación. Hay una doctrina que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que el apóstol Pablo viene bregando con eso cuando estaba alentando a los tesalonicenses, precisamente en esta carta, capítulo 2, que le está hablando en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo el Mesías y a nuestra reunión con Él. Y le está dando la explicación, lo que tiene que pasar primero, quién se tiene que manifestar primero antes que Él venga y todo eso. Y si la gente se quiere dejar meter teoría de estos maestros, de estos super apóstoles que han salido hoy, y no se quiere dedicar él mismo a escudriñar la palabra y a prestarle atención al Mesías y a guardar la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque usted puede escuchar a la persona, pero usted tiene que comparar la prédica con la misma palabra.
después que usted llega a su casa o allá mismo en la iglesia, usted escudriña la palabra, anota los versículos del predicador, a ver si él está dando la clase correcta, como yo hago, porque hay que ceñirse de esta palabra, porque es que van a venir muchos engaños antes de la venida de Jesús. Él no lo dijo. Antes de la venida del Mesías, Él no lo dijo, que van a venir muchos engañadores. Entonces, esto es un invento de Satanás, este rato previo a la tribulación. Por eso es que han caído mucha gente en engaño. Porque como se oye que hay un rato previo a la tribulación, no, que la iglesia no va a pasar por tribulación. Mi hermano, va a pasar por tribulación. O ya estamos pasando. Porque eso fue lo que Satanás le dijo a Eva y a Adán. Cuando le dijo que comieran del árbol. ¿Y que ellos le dijeron? Ya ellos estaban advertidos. Antes que viniera el adversario. Y ellos estaban advertidos que de todo lo que habían en el jardín del Edén podían comer. Menos de lo que estaba ahí. Porque el rey de esta tierra iba a ser Adán. El legado de esta tierra se le entregó a Adán y Adán se dejó engañar. Adán y Eva transgredieron, pecaron, desobedecieron. Entonces la serpiente le dijo, no. Eva le dijo, no, nosotros no podemos comer de ahí. Podemos comer todo lo que hay aquí, pero de ese árbol no podemos comer porque si comemos de ese árbol, ciertamente moriremos. ¿Y qué le dice la serpiente? La serpiente le dice, no, ustedes no van a morir nada. A ustedes se les van a abrir los ojos y serán como dioses. Entonces hoy en día también hay una falsa doctrina que la iglesia, que los santos no van a pasar por la tribulación. Esa es otra falsa doctrina de Satanás. Por eso es que han engañado tanta gente. Miren, en Colombia engañaron una congregación entera. Un supuesto pastor ahí le dijo que Jesús venía el 21 de enero a las 12 de la noche del 2021. Y todo el mundo empezó a vender su casita, su ranchito. Porque tienen en la mente, está bien, de que no, que la iglesia no tiene que pasar por conflicto, que los santos no van a pasar por aflicciones, por tribulaciones. No, los santos no van a pasar nada de eso. Sígase metiendo eso en la cabeza. Que es al toque de la final trompeta, el rato. Y el rato va junto con la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo que el Señor va a resucitar los muertos? En el día postrero, como dijo Marta, en el día final. Yo sé que mi hermano Lázaro va a resucitar. En el día final le dijo a Jesús, o en el día postrero. Y Jesús le dijo, no, Marta, yo soy la resurrección. Pero Marta ya tenía esa doctrina en el corazón y esa esperanza de que su hermano resucitaría en el día postrero. Ahí es que el Señor va a levantar a los muertos y los que queden vivos lo va a levantar y lo va a llevar al mar de vidrio mercado con fuego, que ahí está el refugio para que se salven de su propia ira. Que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y vamos a seguir escudriñando la palabra, porque a eso nos mandó nuestro Señor. Dios me lo bendiga y pasen buenas noches.